Hoy vamos a hablar sobre lo que son las gráficas. Las gráficas se pueden hacer de una manera que tenga más de dos variantes, dos o más. Por lo general o siempre los usamos cuando son algo con números, ya sean algún tipo de cuentas o preguntas relevantes utilizando números y, como comenté anteriormente, a variantes, dos o más. Para esto tenemos lo que son las gráficas de barra, las gráficas lineales, de pastel, de área, entre otras. A mí lo que más me llamó la atención viene siendo, ¿cómo les explicaré? Son las de anillos, ya que puedes meter más de una sola o dos informaciones en uno solo, dependiendo del tipo. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En nuestro video del día de hoy, pues vamos a hablar acerca de lo que son las gráficas. Durante la semana en la clase tuvimos un taller, ¿verdad? Impartido por algunas compañeras acerca de lo que son las gráficas. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de ellas. Primeramente, para poder aplicar pues gráficas, ¿verdad? Tenemos que entender que hay datos que se pueden graficar y hay datos que no se pueden graficar. Estos datos se dividen en cualitativos y cuantitativos. Se tiene lo que son los datos cuantitativos y cualitativos, los cuales determinan pues si una determinada situación se puede graficar o no, ¿verdad? Primeramente tenemos los datos cualitativos. Los datos cualitativos son aquellos que definen cualidades pues acerca de determinado tema. Y luego tenemos los datos cuantitativos, los cuales vienen de la palabra cantidad, que quiere decir pues un análisis numérico. Entonces, pues entendiendo esta información, podemos entender que los datos que podemos graficar son datos cuantitativos. Los datos cuantitativos se pueden analizar pues mediante gráficas, que es lo que vamos a hablar. Y bueno, pasando ya a tema, los gráficos pues se utilizan para ilustrar, ¿verdad? Y presentar un conjunto de datos numéricos relacionados entre sí, los cuales pues facilitan la comprensión, comparación y el análisis de estos datos. Los gráficos se utilizan para ilustrar y presentar el conjunto de datos que ya les había mencionado. Y pues nos permiten conocer, analizar y comparar visual y rápidamente datos sobre la evolución de una o varias magnitudes a lo largo del tiempo en uno o distintos lugares. Pues facilitan la comprensión de los hechos y las relaciones que existen entre los datos. Las representaciones se realizan en forma proporcionada y según las características y la cantidad de datos, conviene utilizar pues uno u otro gráfico. Por ejemplo, para porcentajes se utiliza mayormente la gráfica circular o de pastel. Y cuando tenemos algunos otros datos que queremos, por ejemplo, entender pues la preferencia de algo, de algún producto así, se utilizan mayormente las gráficas de barras, ¿no? Existen algunos tipos de gráficos, ¿verdad? Primeramente, pues están los gráficos lineales, los cuales se utilizan generalmente para representar la evolución de una o más variables a lo largo del tiempo. Estos gráficos permiten un análisis visual de los datos y nos facilitan las comparaciones entre las distintas variables representadas. Un eje cartesiano, es decir, un eje X y un eje Y, hablando un poquito de matemáticas, y pues en el eje X, que sería el eje horizontal, se representa el tiempo y en el eje Y se representan los valores. Se señalan los puntos, a cada periodo de tiempo le corresponde un punto en el valor de su frecuencia y se unen mediante segmentos lineales los puntos que son en lo que son los diagramas de barras, los gráficos de sectores o ciclogramas, los pictogramas y los histogramas. Hola
Hola, ¿qué tal? A continuación les voy a hablar sobre lo que aprendimos en el taller anterior o en la clase anterior con nuestros compañeros que nos impartieron el taller de gráficas. Por lo que sabemos, hay distintas formas de hacer gráficas, como existe la gráfica de columnas, la gráfica lineal, la gráfica de pastel, gráfica circular, que es algo parecido al pastel, pero en sí ellos fueron en los que se enfocaron en ese tipo de gráficas. Yo les voy a hablar sobre el que más me llamó la atención, que en este caso es el gráfico de columnas. Ahora bien, pasemos a lo que les había comentado, lo que viene siendo la gráfica de columnas. Los gráficos de columnas resultan útiles para mostrar cambios en los datos a lo largo de un periodo de tiempo o para ilustrar comparaciones entre elementos. En las gráficas de columnas, las categorías suelen organizarse en torno al eje horizontal y los valores se organizan en torno al eje vertical, que en este caso es el eje X y el eje Y. En sí, una gráfica es un sistema visual que nos permite ver información o datos que son reflejados en un valor numérico. Esto es para llevar a cabo dichas representaciones que se hacen uso de algunas figuras geométricas como círculos o rectángulos, aunque también en algunas ocasiones se emplean líneas. O también la podemos hacer lo que viene siendo manual. Pero ellos se enfocaron más en un programa que no recuerdo bien cómo se llama. Y en el programa que les había comentado que viene siendo Excel. Pero primero que nada vamos a saber lo que viene siendo una gráfica. Una gráfica nos sirve para realizar análisis basados en datos. Es una de las mejores maneras de determinar ciertas estadísticas. Como sabemos o como nos habían enseñado, eh, cualquier tipo de gráfica la podemos hacer en el programa Excel. Como sabemos o como nos habían enseñado, eh, cualquier tipo de gráfica la podemos hacer en el programa Excel. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Espero que se la estén pasando bien. Recuerden darle like. Adiós.